En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Dios, cuya majestad deja perplejos a los corazones y pensamientos que buscan comprenderlo, y cuyas luces son tan resplandecientes que dejan estupefactos los ojos y las miradas. Él está bien informado de los secretos más íntimos, conoce todo lo que anida en las conciencias y no necesita de ningún consejero ni ayudante para la administración de su reino. Alabado sea Dios, quien cambia los estados de los corazones, perdona los pecados, cubre los defectos y disipa las preocupaciones. Que la paz y las bendiciones sean con Muhammad, el líder de los mensajeros, quien reúne todos los aspectos de la religión y es el vencedor de los incrédulos, y que éstas sean derramadas en abundancia sobre toda la gente de su noble y virtuosa familia. Luego de ello decimos, el honor y la excelencia del hombre, con los que opaca al resto de la creación, residen en su capacidad para conocer a Dios. Glorificado sea. Este conocimiento es su belleza, perfección y gloria en este mundo, y su tesoro y provisión en el venidero. Y ciertamente es su corazón el que le permite alcanzar este conocimiento, no sus órganos físicos, pues es el corazón el que conoce a Dios, el que se aproxima a Él, el que obra, el que se esfuerza, y al que se le devela su esencia divina. De la misma manera que un rey usa sus esclavos, un pastor su rebaño, y un artesano sus herramientas. Es el corazón el que es aceptado por Dios cuando está libre de todo, excepto de Él, y el que se encuentra velado de Dios cuando está completamente ocupado y absorbido por asuntos que nada tienen que ver con su Señor. Es el corazón al que se le exigirá rendir cuentas y el que será interpelado, reprendido y castigado. Es el corazón el que se regocija por la cercanía con Dios y prospera cuando se lo purifica, y el que fracasa y se vuelve infeliz y miserable cuando se lo contamina y corrompe. Él es el que realmente obedece a Dios el Altísimo, y los actos de adoración que se manifiestan a través de sus extremidades son un reflejo de su luz. Él es el que verdaderamente se revela y le desobedece, y las inmoralidades que se propagan por su cuerpo son el efecto de su condición. A través de su oscuridad y su luz se manifiestan sus bondades y defectos, pues toda vasija derrama lo que contiene. Cuando el hombre conoce su corazón, se conoce a sí mismo, y cuando se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. En cambio, cuando desconoce su corazón, no se conoce a sí mismo, y por ende no conoce a su Señor. Pues quien no conoce su corazón, mucho menos aún puede conocer lo que está más allá de él. La mayoría de los seres humanos desconocen lo que hay en sus corazones y no se conocen a sí mismos, pues existe un impedimento entre ellos y sus corazones, y ciertamente es Dios quien se interpone entre el hombre y su corazón. Su interposición consiste en impedir que el hombre pueda observar su corazón, acercarse y velar por él, conocer sus cualidades y percibir cómo oscila entre dos de los dedos del misericordioso, y cómo, por momentos, sucumbe a lo más bajo de lo bajo, y cae al plano de los demonios, y por momentos se eleva hasta lo más alto de lo alto, y asciende al mundo de los ángeles más cercanos a Dios. Y quien no conozca su corazón, no podrá vigilarlo ni velar por él. Tampoco podrá estar atento y observar la luz proveniente de los tesoros del reino espiritual del Malakut, que brilla en él y sobre él, pues se contará entre aquellos a los que Dios describe de la siguiente manera. Jerry, se olvidaron de Dios, y Dios hizo que se olvidaran de sí mismos. Esos son los perversos. El conocimiento del corazón y de la real naturaleza de sus cualidades es el principio fundamental de la religión y la base del camino espiritual. Luego de haber finalizado la primera parte de este libro, que trata sobre los actos de adoración y las prácticas habituales que son realizados por los miembros del cuerpo, lo cual constituye el conocimiento exotérico, desarrollaremos en la segunda parte de esta obra, tal como lo prometimos, los vicios destructores y las virtudes salvadoras que afectan al corazón, lo cual constituye el conocimiento esotérico. Lo presentaremos en 2 libros, el primero acerca de las maravillas del corazón, sus atributos y caracteres, el segundo acerca de la forma de disciplinar al corazón y mejorar sus caracteres morales. Luego desarrollaremos en forma detallada los vicios destructores y las virtudes salvadoras. A continuación, nos disponemos a explicar y desarrollar las maravillas del corazón por medio de ejemplos que faciliten su entendimiento, ya que si solo nos limitáramos a los conceptos, sería muy difícil, para muchas mentes, comprender estas maravillas y secretos que entran dentro del mundo espiritual del Malakut. Capítulo 1.
Explicación del significado y sentido de las palabras alma, espíritu, corazón e inteligencia. Debes saber que hay 4 términos que emplearemos a lo largo de los diferentes capítulos del libro, y que son pocos los doctos que conocen en detalle sus diferentes acepciones, definiciones y sentidos. La mayoría de los errores se origina en el desconocimiento de sus alcances y usos. A continuación explicaremos el significado de cada uno de estos nombres con relación al objetivo de esta obra. Primer término, corazón. Este término tiene 2 significados. El primero, órgano muscular de forma cónica que se ubica en la parte derecha del pecho. Los músculos que lo conforman están dispuestos de tal manera que forman una cavidad en su interior, y en la cual hay sangre oscura que es la fuente y el asiento del espíritu. No es el propósito de esta obra explicar su anatomía y funcionamiento, pues ello es un asunto de interés solo para los médicos y que nada tiene que ver con las ciencias de la religión. Este órgano, que también se encuentra en el cuerpo de las bestias, pertenece al mundo material. Cuando usemos la palabra corazón en este libro, no nos referiremos a este órgano, que no es más que un conjunto de músculos irrelevante para esta ciencia y que pertenece al dominio del reino material y visible, pues las bestias, al igual que los hombres, pueden percibirlo a través de la visión. El segundo, sutileza espiritual divina que está conectada con el corazón físico. Esta sutileza espiritual divina es la verdadera esencia del hombre, pues es este corazón el que percibe, sabe y conoce, al que va dirigido el mensaje, el que será reprendido y castigado, y al que se le exigirá rendir cuentas. Existe una conexión entre este corazón y el órgano físico, y la naturaleza de esta relación ha confundido siempre las mentes de aquellos que intentaron comprenderla. Esta conexión se asemeja a la relación que existe entre las sustancias y los accidentes, entre los atributos y lo calificado, entre el artesano y la herramienta utilizada, y entre el objeto y el lugar que ocupa. Y por cierto que nos abstendremos de explicar esta conexión por 2 razones. La primera, porque guarda relación con la ciencia de la develación mística, y el objetivo de este libro es exponer la ciencia de la conducta. La segunda, porque indagar sobre el tema implica develar los secretos del espíritu, y debido a que este es un asunto sobre el cual el mensajero de Dios no habló, nadie está autorizado a no hacerlo. Aclaración. Toda vez que utilizamos el término corazón en esta obra, es para referirnos a esta sustancia sutil y etérea de naturaleza divina. Nuestro propósito es mencionar sus atributos y estados, y no la real naturaleza de su esencia, la cual no es de utilidad para la ciencia de la conducta. El conocimiento de sus atributos y estados, en cambio, sí lo es. Segundo término, espíritu. Este término también tiene 2 significados relevantes para nuestro propósito. El primero, cuerpo sutil que emana de la cavidad del corazón físico y se distribuye a todas las partes del cuerpo a través de las arterias pulsátiles. Circula en el cuerpo emanando la luz de la vida y de los sentidos del tacto, la vista, la audición y el olfato a los miembros del cuerpo. Se asemeja a la luz de la lámpara que es trasladada a todos los lugares de la casa y no deja rincón sin iluminar. En esta comparación, la vida es representada por la luz que se refleja en las paredes de la casa, el espíritu por la lámpara, y la circulación y movimiento del espíritu en el cuerpo, por el traslado de la lámpara por toda la casa. Cuando los médicos emplean este término, lo hacen con este sentido, es decir, un vapor sutil producido por el calor del corazón. No es nuestro objetivo explicar este sentido del término, pues está relacionado al campo de las ciencias médicas, las cuales tratan el cuerpo humano. El propósito de los médicos de la religión, que tratan el corazón para que pueda acercarse al Señor de los mundos, no tiene ninguna conexión con este significado de la palabra espíritu. El segundo, sutileza que forma parte del hombre, y que es la que percibe, sabe y conoce, como ya lo explicamos en la segunda definición del término corazón. Dios el Altísimo se refiere a este espíritu cuando dice, te preguntan por el espíritu, di, el espíritu procede de la orden de mi Señor. El espíritu es un asunto extraordinario y divino, por lo que la mayoría de los intelectos y entendimientos son incapaces de comprender la esencia real de su naturaleza. Tercer término, alma. Este término también tiene muchos significados, de los cuales 2 están relacionados con nuestra obra. El primero, potencia irascible y concupiscente en el hombre.
Explicaremos el alcance de este significado más adelante. Este uso de la palabra es el que predomina entre los sufís, pues cuando ellos hablan del alma, se refieren al principio que reúne las cualidades reprochables del hombre. Y por ello dicen, se debe luchar contra el alma y doblegarla. El profeta se refiere a esto cuando dice, el enemigo más peligroso es tu alma que se encuentra entre tus dos costados. El segundo, sutileza espiritual, la cual mencionamos anteriormente, que conforma la realidad del hombre, es decir, su alma y esencia. Esta puede ser descrita con distintas características de acuerdo a sus diferentes estados. Cuando acepta los mandatos de Dios y se tranquiliza, y ya no le produce alteración ninguna oponerse a sus deseos, se la denomina alma sosegada. Dios el Altísimo dice, «Oh alma sosegada, vuelve a tu Señor satisfecha y complacida». El alma, con el sentido de la primera definición, no se concibe retornando a Dios porque está apartada de Él y pertenece al partido de Satán. Cuando el alma no está completamente sosegada pero lucha contra sus concupiscencias, resistiendo y oponiéndose a sus deseos, se la denomina alma reprochadora, an-nafs al-lawwamat. Se llama así porque reprocha a su poseedor cada vez que es negligente en la adoración a su Señor. Dios el Altísimo dice, y juro por el alma que se reprocha a sí misma. Cuando el alma abandona la resistencia y oposición y se somete obedeciendo los dictados de sus apetitos y las exigencias de Satán, se la denomina alma que invita al mal. Dios el Altísimo narra en el Sagrado Corán las palabras de José o de la esposa del soberano y dice, «No pretendo ser inocente, ciertamente el alma ordena el mal». Podría decirse que cuando se habla del alma que ordena al mal, se hace referencia al primer significado que mencionamos del alma. Por consiguiente, este primer significado es siempre reprobable, mientras que el segundo es loable, pues refiere al alma del hombre, que es su esencia y realidad, mediante la cual accede al conocimiento de Dios y de todas las cosas. Cuarto término, intelecto. Hemos mencionado en el libro del conocimiento los diferentes significados de este término, dos de los cuales son relevantes para nuestro propósito. El primero, entendimiento de la realidad de las cosas. En este sentido, refiere al conocimiento, el cual se sitúa en el corazón. El segundo, puede emplearse para referirse al que tiene la capacidad para saber y comprender. Y en este sentido, alude al corazón, es decir, la sutileza espiritual. Sabemos que todo conocedor tiene una entidad que forma parte de su ser, que es en sí misma un principio autoexistente, y que el conocimiento es un atributo que habita en ella. Y también sabemos que los atributos y lo que calificamos con ellos son esencialmente diferentes. Por lo tanto, el término AQL puede emplearse para indicar el atributo del conocedor, o bien para referirse al sitio de la percepción, es decir, la sutileza espiritual que tiene la capacidad para percibir. El profeta se refirió a este último sentido de la palabra AQL cuando dijo, lo primero que Dios creó fue el intelecto. El conocimiento es un accidente por lo que es inconcebible que haya sido lo primero en ser creado. Aún más, es el lugar donde éste se sitúa lo que necesariamente tiene que haber sido creado antes, o en todo caso, en el mismo momento. Por otro lado, el conocimiento no puede ser receptor de un mensaje, y en el Adrash, mencionado anteriormente, el profeta narra las palabras del Altísimo y dice, Dios el Altísimo le dijo, acércate, y se acercó. Luego le dijo, aléjate, y se alejó. A continuación podemos decir que esta exposición ha clarificado para ti los significados que abarcan estos cuatro términos: corazón, espíritu, alma e intelecto. Existe un concepto que es el de la sutileza espiritual que está presente en el hombre y que es la que conoce y percibe, sobre el cual estos cuatro términos coinciden. En conclusión, tenemos 5 conceptos y 4 términos con 2 significados cada uno. El segundo de los 2 es común a todos. Estos términos son confusos para la mayoría de los doctos y les resulta difícil entender sus diferencias y coincidencias. Por ello, cuando hablan de pensamientos involuntarios dicen, este es un pensamiento involuntario que proviene del intelecto o del espíritu, o que proviene del corazón o del alma. Y quienes los escuchan no entienden el sentido de estas palabras. Y es con la intención de aclarar este asunto que explicamos estos términos. Cuando la palabra corazón es mencionada en el Corán y la Sunnat,
refiere a aquello que está presente en el hombre y que es lo que realmente comprende y conoce. A veces se alude a él con el corazón que está en el pecho, y ello es debido a la conexión especial que existe entre esta cualidad sutil y etérea y el corazón físico. Cabe destacar que si bien esta sutileza espiritual utiliza la totalidad del cuerpo y está conectada con el resto de los órganos, esta conexión se da a través del corazón, por lo que mantiene una conexión primaria con éste, transformándose así en una especie de asiento, reino o mundo y un medio de transporte para ella. Por este motivo, Sahl at-Tustari comparó esta sutileza espiritual con el trono y el corazón, que está en el pecho, con el asiento, y dijo: el corazón es el trono y el pecho el asiento. Cabe aclarar que es un absurdo pensar que se refiere al trono de Dios o a su asiento, pues solo pretende representar el reino de la sutileza espiritual y el primer canal para su conducción y sus disposiciones. Para él, el corazón y el pecho tienen la misma relación que el trono y el asiento tienen para Dios el Altísimo. Esta metáfora solo es apropiada en cierto sentido, pero este tema no guarda relación con el propósito de nuestra obra, por lo que pasaremos por alto su explicación.